Tamba. Le saluda Dylan Yachtawamani, Choque Cabana, para todos los profesores de Antamba. En especial para mi profesora Patricia Pasa Rojas. Con cariño. Un saludo para mi profesor de mi jardincito, Nance Mila Ponce de León García, 025 de Antamba. Ama España, Nancy Naveda, Justinza.
su meta un Perú grande, con su lema el cariño y su meta un Perú grande. Por eso conciudadanos respetemos a los maestros. Por eso conciudadanos respetemos a los maestros. Porque en ellos se encuentra el futuro de la patria. Porque en ellos se encuentra el futuro de la patria. Médicos y militares, ingenieros y abogados. Médicos y militares, ingenieros y abogados. Todos ellos ahora grandes por la obra de un gran maestro. Todos ellos ahora grandes por la obra de un gran maestro. Gracias. Mi nombre es Paulina Sánchez Córdoba. Soy de segundo grado de José María Arguedas. Con todo cariño voy a dedicar esta canción a todos los profesores de Antabamba, que dice así.
alcalde municipal, autoridades civiles y educativas, maestros, compañeros, público general, tengan todos la mejor de las tardes. Mi nombre es Cora Linina Pumacayo, que representa al Colegio Octavio Casaverde Marín de Huaquilca. Tengo el honor de declamarles un poema a todos los maestros desde casa por las enseñanzas virtuales, que lleva por título Maestro. Maestro, eres el que vela por nuestro futuro, eres el que trata de hacernos brillar, eres el que nos saca de ese capullo que muchas veces no queremos abandonar. Eres tú quien nos alienta para salir mejor. Aunque no lo aparentamos, velamos por ti noche y día. Porque es por ti que hacemos un mundo mejor. No siempre te tratamos como se merece, pero eso no significa que nuestro amor no crece. Eres maestro, quien nos regaña en algunas ocasiones. Eres nuestro padre, tratando de corregirnos. No importa cuántas veces nos regañes, nosotros siempre seremos tus hijos. Maestro, quiero decirte que eres el faro que ilumina nuestras vidas. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Neymar Ubaldo Agustín Solano, de la institución educativa número 54253 de Berrualto de segundo grado. En esta oportunidad voy a cantar una canción para todos los profesores santabambinos y en especial para los profesores de mi escuela, mi Huaylía. Maestra querida, hoy es tu día.
nunca me olvido tus enseñanzas. Walira, 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 gira. Walira, 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 gira. Walira, 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 gira. Walira, 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 gira. Gracias, feliz día del maestro. Director de la UGEL de la provincia de Antabamba, señores organizadores, en esta oportunidad voy a cantar una canción para todo el Perú, en especial para mi provincia de Antabamba. Luna Simichapi. Jamauta yachaykachiway, pischallayris charikunaypa. Jamauta yachaykachiway, pischallayris charikunaypa. Kalla watakunaman, pischallay vida pasanaypa. Kalla watakunaman, pischallay vida pasanaypa. En costa, sierra y selva, los maestros siempre de pie. Jamauta yachaykachiway, pischallayris charikunaypa. Jamauta yachaykachiway, pischallayris charikunaypa. Kalla watakunaman, pischallay vida pasanaypa. Kalla watakunaman, pischallay vida pasanaypa. Un saludo para todos los maestros del Perú y para mi escuelita de Quito. Asimismo para mi escuelita de Tabalanta, mis niñas bonitas. Callayca, ñacha chisninca, tura chayaysi, ñaña chayaysi, tura chayaysi, ñaña chayaysi. Jamauta yayka, ñacha chisninca, tura chayaysi, ñaña chayaysi, tura chayaysi, ñaña chayaysi. Profesores, profesoras, reciban un saludo cordial de la alumna Mariluz Melania Narváez Rodríguez de la institución educativa Giraldo Andrés Trujillo de Antabamba, Apurímac, Perú. Les voy a declamar una poesía que titula A mi maestro. Oh maestro, quiero con mi poesía calmarle de mi cariño por lo que hace día a día con mi alma pura de niño. Quiero traerle 1000 flores, arrancar
cambiarle con sus olores el cambio de mi destino. Maestro, para ti todo es imposible si trabajas en la costa, en la sierra o en la selva. Ante las dificultades de la vida te hacen más fuerte e invencible como Utupara, Alpasmarca y Calvario. Perdóname, maestro, cuando no hago mi deber. La distancia es mi demora. No es que yo no quiero aprender. Mi madre con tanto amor quiere hacerme la tarea, pero yo tengo el temor que usted jamás me lo crea. Mi padre se desespera cuando no logro entenderlo. Él ayudarme quisiera, pero no sabe leer. Voy a darme por entero, por su cariño y por su amor. Estudiar con más esmero y un día ser el mejor. Profesional quiero ser para cumplir con mis promesas. Jamás a mis padres darle la pobreza. Un saludo cordial a todos nuestros barrioquinos, antabambinos y apulimeños. Que la pasen feliz día del maestro. Voy a dedicar esta huelía antabambina, que lleva por título Maestro Antabambino. Yo quiero a mi maestro Antabambino, porque ellos me enseñaron los números y las letras, los números y las letras. Walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, guía, walía, walía, guía. Sé que siempre te enojas cuando no hago la tarea, pero siempre me corriges porque eres bueno y noble, porque eres bueno y noble. Walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía. Profesores, profesoras, yo les canto con el corazón. Luchen siempre por los niños antabambinos, los niños apurimeños. Walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía. Profesores, profesoras, yo les canto con el corazón. Luchen siempre por los niños antabambinos, por los niños primeños. Walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía, walía, walía, guía. Autoridades del lugar, público en general, en esta oportunidad les voy a dedicar una hermosísima canción para todos los maestros peruanos, en especial para mi profesora
Yosadio Chakara Macri. Caer está permitido. Levantarse es obligatorio. Primeramente, reciban un cordial saludo de mi persona. Nacheli Dongo Mendoza. Voy cruzando el 5º año de secundaria de la institución educativa José María Arguedas. El aula se ha convertido en mi segundo hogar. Ver cómo pasan las generaciones, como si fueran un suspiro. Ser alumna es un privilegio, ya que hay docentes que se ganan el afecto de sus subordinados. Ser maestro
no solo trata de compartir números o letras, va más allá. Cuando uno de sus discípulos le hace una pregunta, se dan cuenta que no están trabajando con animales, sino que están con seres humanos que pueden llegar a sobrepasar cualquier límite o contenido. Por eso digo, gracias. De uno en uno vamos sumando alegrías, restando tristezas, multiplicando besos y abrazos. Queridos profesores, hoy en este día quiero darles gracias por la paciencia y por ser inspiradores para una mejor sociedad. Ustedes, maestros, que a través de nosotros intentan cambiar el mundo y nos enseñan a defender nuestra realidad. ¿Cómo nos enseñaron a decir M? ¿Cómo nos enseñaron a decir A? ¿Cómo de una forma creativa nos enseñaron a decir mamá? A leer, a jugar, a cantar de una forma divertida que nos permita disfrutar. El aula se ha convertido en mi segundo hogar, en un mundo lleno de cantos y alegrías. Ver a profesores comprometidos que tan solo con una mirada pueden ver el estado de ánimo de su alumno. Ya no es como antes, cuando el docente era el más alto en conocimiento, cuando te decía, no, esto no es así, no, esta es la solución, no, de esta manera tienes que hacer. Vale más lo colectivo, la participación individual. Todas las áreas, matemática, comunicación, arte, educación física, historia, ciencia y tecnología, no están escritas en un pizarrón. Están entre todos nosotros, queridos compañeros. Y la satisfacción se nota en el rostro del docente, con una sonrisa. Y en las siguientes generaciones, queridos maestros, ustedes que han estado con nosotros en esos momentos trágicos, felices, emotivos, trayéndonos esa palabra de motivación, llenando ese vacío. Hoy en este día quiero darles las gracias. Gracias por ese compromiso hacia nosotros, por guiarnos siempre de la mano hacia ese futuro incierto. Gracias por ese cariño. Gracias. Ayin puncho kachun kangunapa. Nuka sutimi, Luz Ángela C. Angelino, Nuka Hamuni,
54-253 yachaywasimanta Antabamba llaqtamanta. Kunan punchawmi nuqa takisaq sumaq takichata llapan amawtakunapaq tukuy sunkuywan. Haynata nin amawtapaq. Urqupipas qasapipas karuyaqtakunapipas. Urqupipas qasapipas karuyaqtakunapipas. Chaypin kachkan uhamawta yachayninta yachachispa. Chaypin kachkan yachachiq yachayninta kallpachaspa. Runamasi llaqtamasi amawtata riqsikusun. Warmakuna taytakuna yachachiqta riqsikusun. Ñawin chayta riqsichiwan qillqaytapas yachachiwan. Ñawin chayta riqsichiwan qillqaytapas yachachiwan. Yachay wasikunapipas amawtaqa suyawanmi. Chiripipas qasapipas amawtaqa yachachiyan. Chaypin kachkan amawtaqa yachayninta yachachispa. Chaypin kachkan amawtaqa yachayninta kallpachaspa. Yachachiyniqa sumaq runayan llapan warmata yachachiwanku. Imaynas kayman manas yachayniyu qillqayatapas manas yachaymanchu. Qillqayatapas manas chaymanchu. Yachachiyniqa sumaq runayan llapan warmata yachachiwanku. Imaynas kayman manas yachayniyu qillqayatapas manas yachaymanchu. Qillqayatapas manas yachaymanchu. Añay. Distinguidos jurados calificadores, queridas maestras y maestros, tengan todos ustedes muy buenos días. Mi nombre es Rosario Mendoza Portillo, estudiante del Colegio José Carlos Mariátegui. En esta oportunidad vengo a disertarles hacia nuestros queridos maestros antabambinos. Este 6 de julio es uno de los días más importantes del año, pues conmemoramos el Día del Maestro y de la Maestra. Docentes que no simplemente forjan intelectuales, sino que también enseñan a las personas a formarse con valores para la vida. Ejercer la docencia es una vocación de servicio, un papel muy importante pues está plenamente comprometido con su trabajo, entregando sus saberes con esfuerzo, dedicación y enseñando el mayor tesoro que posee la humanidad, el conocimiento. Celebramos el Día del Maestro como una manera de reconocer y valorar su importante rol en la sociedad, su vocación de servicio y su reverente muestra de acatamiento por tan noble trabajo. Y por supuesto, no olvidar, honrar su hermosa labor de educar. Esta forma de vida deja una marca en cada ser que la vive, tanto el que ejerce la profesión como el que dedica su atención como estudiante. No se es docente por trabajar para vivir, lo son porque creen en las personas, en la sociedad y en la educación como una herramienta para transformar el mundo. Ser maestro es tener la capacidad de ver reflejada una labor personal en la riqueza del saber heredada a otros. Los maestros y maestras contribuyen a los niños y jóvenes a desenvolverse en la sociedad. Los docentes no solo comparten sus conocimientos, comparten su forma de ser y con ello transmiten valores y saberes. De este modo, los estudiantes pueden construirse como personas y construir también una buena relación con el resto de la sociedad. El
El maestro es el agente más importante del proceso educativo. Por ello debemos destacar su importante labor en la sociedad, ya que gracias a su ejemplar labor se forjan grandes ciudadanos profesionales y personas con valores. Ser maestro es más que una profesión, es una pasión. Comporta una vocación de servicio de total desprendimiento. Se dice que alcanza su máximo esplendor cuando el pupilo supera a su tutor. El maestro es precisamente aquel que es capaz de transmitir un determinado saber, porque ha tenido la experiencia personal de este y lo ha encarnado en vida propia. Cabe recalcar que el maestro es una pieza fundamental en la educación y en la sociedad. La educación no la hacen las instituciones ni los medios, sino las personas que son capaces de transmitir un determinado saber por la verdad de sus principios y por su coherencia de vida. La vocación de servicio requiere de dotes especiales, de alma y de corazón, una preparación distinguida y una continua prontitud de adaptarse y renovarse. El maestro es en realidad un formador que tiene una elevada autoestima y se autovalora. Crece en sus anhelos, ambiciones y capacidades a través de sus estudiantes. Tiene una gran capacidad de superación y una vocación de servicio que transmite a sus estudiantes a través de sus palabras, gestos y actitudes. El rol del maestro trasciende las aulas y desafía la creatividad, y otra vez la vocación de servicio se hace presente. La enseñanza es un apostolado y la única manera de prevenir que el conocimiento no se estanque es compartiendo lo aprendido. Trabajar para los demás es la labor más loable y ennoblecedora a la que el espíritu pueda acceder, más aún cuando la tarea tiene como meta afianzar los conocimientos de las demás personas. Quiero tomarme este momento y su atención para agradecer el don de vuestra vocación de maestro, vocación de dar y hacer nacer luz del saber, del enseñar, del reconocer, de valorarse a sí mismo y quererse. Una noble y auténtica vocación de servicio es el ser maestro. Gracias.